gusto saludarles, amigos de los investigadores médicos, un sábado más, agradeciendo como siempre que usted nos permita llegar al interior de sus hogares, que nos abra la puerta de su hogar a través de este canal para poder llegar a usted y llevarle consejos de salud, hablar de la prevención. Y no podemos arrancar este programa sin decirle, ante cualquier síntoma, ante cualquier razón evidente que usted note o que escuche acá en el programa, no olvide, vaya y consulte con su médico de confianza o consulte con los médicos que nosotros les estamos presentando. Hoy transmitiendo para ustedes este programa especial desde el convento acá en la ciudad de León para todo Nicaragua, orgullosos de estar en este maravilloso lugar histórico. Y hoy tenemos a un invitado de lujo, el doctor Manuel Penado Rojas. Él es médico y cirujano, pero tiene especialidades bastante importantes como en dermatología clínica y una certificación en hemodiálisis. Y este es un tema bastante interesante porque a lo largo de los programas siempre hemos hablado de las dificultades del síndrome metabólico, de la resistencia a la insulina, por supuesto de la diabetes, y que hasta ahí podría llegar uno de estos casos. Así que hoy vamos a ir despejando todas esas dudas. Doctor Penado, qué gusto tenerlo en el programa de los investigadores médicos. Gracias. Y pues justamente damos inicio a esta entrevista hablando de eso, doctor. ¿Qué hace un médico especialista en hemodiálisis? ¿Qué es lo que ustedes ven? Sí, nosotros más que todo nos encargamos de atender a los pacientes que ya su función renal está disminuida. El tratamiento de terapia sustitutiva renal empezamos cuando la tasa de filtrado glomerular está menor a 15 miligramos. Hablamos de hemodiálisis, es una enfermedad muy común en el occidente de nuestro país. Es una de las principales morbilidades sobre todo en nuestro sector, y de la cual se derivan múltiples patologías, las cuales pueden ser tratadas de manera significativa y las personas tener una vida normal y adecuada con tratamiento. Fantástico. Y es válido poderlo explicar. Y yo se lo voy a preguntar, pues tomando en consideración que muchos que no somos médicos no entendemos cuál es la diferencia entre diálisis, hemodiálisis y algunas otras que existen, doctor. Claro que sí. Todo esto va a depender en qué grado está la función renal de cada paciente en particular. Hablamos de pacientes en prediálisis, cuando ya hay una afectación renal. Hay 5 grados de enfermedad renal, por lo cual eso se valora de forma integral con cada paciente, dependiendo sus comorbilidades, su edad, su creatinina, la depuración de urea, de electrolitos, etc. Hablamos en pacientes que pueden tener una urgencia dialítica, que son aquellos pacientes de que por algún trastorno agudo necesitan hemodializarse, que puede ocurrir también. Están los pacientes prediálisis, que son aquellos de que tratamos nosotros de prevenir la progresión de la enfermedad renal, en los cuales son los que reciben en su mayoría tratamientos convencionales para evitar la progresión de la enfermedad renal y que terminen en terapia sustitutiva renal, que estas pueden ser 2, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Dicho de otras palabras, es llegar cada 3 días, cada 2 días a un lugar a que hagan transfusión directamente de los riñones, ¿no es así? Sí, exacto. O en algún caso de la sangre. Sí, es conectar directamente todo lo que es el torrente sanguíneo, digámoslo así, a una máquina, la cual va a depurar lo que son toxinas que los riñones no pueden eliminar de forma natural porque ya hay una enfermedad establecida y hay una afectación directa del riñón, por lo cual no lo puede procesar de una manera natural. Doctor, y hago esta pregunta que resulta tal vez un poco incómoda, incluso para ustedes allá en casita, de escucharla, pero queremos que usted se forme verdaderamente la idea de lo que es esto, porque la gente dice voy a hacer hemodiálisis, pero lo sabe el que entra, el que está, pero uno solo lo escucha y no tiene idea de qué puede llegar a significar esto. Así que con las disculpas y la discreción del caso hago la pregunta, doctor, para que ustedes allá en casita tomen conciencia que a veces hidratarnos no es tomar una gaseosa o un agua carbonatada, sino deberíamos de buscar otros sustitutos de esto que seguramente por el calor la gente confunde y se hidrata con demasiadas aguas carbonatadas. Pero doctor, si le parece buena idea, hablemos del origen de esto, porque un paciente renal no inicia siendo un paciente renal de la noche a la mañana. Hay un proceso que va ocurriendo, mejor dicho, y que puede empezar con temas de resistencia a la insulina, que puede iniciar con síndrome metabólico. Bien, la enfermedad renal es multifactorial. Ya una de las causas principales siempre va a ser la diabetes, síndrome metabólico como tal, y muy raras veces ya algo propiamente orgánico
o inmunológico pues, de la persona. En nuestro medio es muy común nosotros formamos parte de una área de lo que hablamos de nefropatía mesoamericana, y por lo cual pues tenemos esa tendencia. ¿Por qué? Porque nuestro clima es demasiado caluroso, no hay una hidratación adecuada, como usted decía, no hay un consumo adecuado de los líquidos, no hay chequeos previos por parte de los pacientes, y eso hace de que se logre desarrollar la enfermedad renal, el paciente logre llegar cuando ya hay un trastorno establecido y que se pueda haber una regresión como tal de la enfermedad renal. Esto es lo que habitualmente pasa en nuestro medio. Actualmente, pues, con todas las normas que hay de ayuda en muchos lugares, material audiovisual, los pacientes logran ahora entender la magnitud de este problema, ¿ya? Que pueden conllevar a una vida normal. Sin embargo, tiene muchísimas dificultades desde el acceso vascular, desde el cuidado de la alimentación y sobre todo la parte emocional, que estos pacientes pues desarrollan trastornos depresivos o algo por el solo hecho de tener que acudir o estar dependiente de una máquina 3 veces a la semana. Que además se convierte en una situación bastante compleja para el paciente, pero también para la familia, para el cuidador. Como usted dice, el duelo que seguramente atraviesa a un paciente de eso. Y hablando de un padecimiento que podría ser prevenible, por decirlo de alguna forma, ¿verdad, doctor? Claro que sí, todas las enfermedades pueden se pueden prevenir con manejos adecuados, con conocimiento adecuado, con chequeo adecuado. Y todas las enfermedades. Actualmente nosotros en medicina tratamos de enfocarnos más en el prevenir, en la prevención de múltiples patologías, sobre todo de la enfermedad renal. Fantástico, doctor. Justamente hablar de la prevención es muy valioso y eso es lo que efectivamente hacemos en el programa Los Investigadores Médicos, traer profesionales de la salud como el doctor Penado, que hoy nos viene a hablar de prediálisis, hemodiálisis, diálisis, y que podamos entender cuál es la diferencia entre cada una de ellas y el origen de estos padecimientos. No se despegue de su televisor, continuamos con más de Los Investigadores Médicos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Oconex es un coadyuvante en la terapia contra el cáncer. Dentro de sus componentes se destacan varias biomoléculas como el ácido lágico, la fisetina, el muricatenol, entre algunos otros, que sinérgicamente tienen la capacidad de tener un efecto en la progresión y desarrollo de un cáncer. Y lo hacen a través de regular mecanismos que están alterados en cualquier tipo de cáncer, como la apoptosis, como la autofagia, como la proliferación celular. Oconex es beneficioso principalmente en etapas tempranas de un cáncer, etapa 1 y 2, sin embargo tiene un efecto también en etapas tardías. Oconex logra reducir los efectos de la quimio y radioterapia, por lo cual lo hace un excelente aliado en el tratamiento coadyuvante de un cáncer. Oconex es un tratamiento de 90 sobres, que está dividido en 3 compartimentos. En los extremos encontraremos Oconex E, que tiene un efecto importante en la progresión y desarrollo de un cáncer, inhibiendo factores como el estrés oxidativo, como la inflamación crónica de bajo grado y algunas otras vías que se activan en el desarrollo tumoral. En el compartimento de en medio tenemos Oconex F, que básicamente a través de su formulación de antioxidantes y elementos que tienen la capacidad de mejorar el estado físico al paciente y prolongar la calidad de vida durante todo el desarrollo y tratamiento de un cáncer. Oconex es el mejor aliado en cualquier tipo y tratamiento contra el cáncer. Recuerda, visita a tu médico o visita las clínicas del Centro de Innovación Médica. Continuamos con más de Los Investigadores Médicos, transmitiendo para todos ustedes desde este hermoso convento, una joya arquitectónica, orgullo de León y orgullo de Nicaragua. Y estoy con el doctor Penado, justamente hablando de temas de salud, hablando desde la prevención y dándoles a ustedes también la pauta a entender de cuáles son los orígenes de estas enfermedades. Vamos a hablar de algo muy importante, doctor, que también usted ve en su clínica, y es la enfermedad hepática esteatótica asociada a déficit metabólico. ¿Qué es esto, doctor? Bien, este término es nuevo, es lo que antes conocíamos como estatosis hepática
o lo que comúnmente conocemos como tener grasita en el hígado un poco grande. Entonces, actualmente esta es la terminología que utilizamos para referirnos a esta patología muy común en nuestro medio, frecuente, que me atrevo a decir que tal vez un 60% de los pacientes con síndrome metabólico portan esta enfermedad. Ok, doctor, y sabemos que le tocó ver en su consultorio a un paciente que está cursando por esto. ¿Nos puede hablar un poco al respecto? Claro que sí. Habitualmente vamos a tocar el tema de una paciente femenina que acudió a mi consulta. Era una paciente con 50 años de edad, con síndrome metabólico como tal, con datos de resistencia a la insulina. Esta paciente pues acudía con un cuadro clínico de cansancio extremo, dolores musculares, problemas estomacales, en la cual pues se valoró con vía ultrasonido, ¿verdad? Para valorar todo lo que es el tamaño y dimensiones del hígado. De igual manera, enviamos exámenes de laboratorios, pruebas hepáticas, las cuales estaban más del 50% del valor normal. Cabe señalar que esta paciente no toma sustancias alcohólicas, que eso es muy común, ¿verdad?, en nuestro medio. Sin embargo, no predispuso a la paciente a no tener esta patología como tal. Ok, ¿y cuál fue la evolución y el tratamiento que usted incorporó? Tratamos a la paciente con múltiples fármacos, sin embargo, usamos siempre coadyuvantes a los medicamentos de base, podríamos decir, y en el caso de ella utilizamos Limtox con una dosis de un sobre cada 12 horas y que ha tenido una función espectacular con los pacientes. Ha habido una reducción tanto del tamaño del hígado, de la inflamación como tal y sobre todo para que por allá me puedan entender, de esa grasita en el hígado la ha ido eliminando paulatinamente con resultado prácticamente en 30 días con tratamiento. Ha sido excelente. Esta paciente también ya desarrollaba resistencia a la insulina. Esta paciente en particular le combinamos Limtox con Diabesol y por lo tanto al primer mes logramos disminuir hemoglobina glicosilada, que llegó prácticamente en 8 a 6 en prácticamente un mes como tal. Las pruebas hepáticas prácticamente normales con un mes de tratamiento y la paciente pues lógicamente manifestaba de que el cambio era radical, de que había sensación ya de bienestar, ya que incluso había recuperado un poco energías, empezó a sentir que podía hacer cosas que antes a ella la cansaban. Y un dato muy importante que creo de que es vital en todo esto, hubo aporte para la disminución de pérdida de peso. Entonces con esta paciente sí logramos reducir un aproximado de 1.5 kilos por mes, que tuvo un muy buen beneficio, sobre todo para la paciente. Por supuesto, no solamente para la paciente, sino que seguramente para la gente en casa que empieza también a tener ese tipo de aflicción. Doctor, hablar de un síndrome, para que la gente allá en casita lo vaya también tomando en cuenta y vaya comprendiendo qué es lo que sucede, es la acumulación o la sumatoria, mejor dicho, de diferentes enfermedades. Un síndrome. ¿Qué relación tiene la enfermedad hepática con la resistencia a la insulina, con los niveles de ácido úrico alto, por ejemplo, la obesidad, etcétera? Claro, hablar de síndrome metabólico es un conjunto de enfermedades, ¿verdad?, como tal, que forman parte de este. Iniciando sobre todo con lo que es diabetes, de que es una enfermedad multifactorial que afecta a muchísimas personas en nuestro país. Muchas de ellas no se dan cuenta a pesar de tener los síntomas y verlos todos los días, lo caracterizan como algo ya normal. Viene en esto también lo que es la hipertensión arterial, que es muy común en nuestro medio, los problemas de obesidad, lógicamente con un índice de masa corporal mayor de 25, lo que es también aumento del perímetro abdominal, también es un factor de riesgo que interviene para todas estas patologías. El consumo de alcohol es muy importante señalarlo, aunque no es sine qua non, ¿verdad? Hay pacientes de que no pueden tener ningún consumo de alcohol, pero ellos pueden desarrollar estas patologías como tal. Me atrevería a decir que también podríamos incluir dentro de esto, ya cuando hay una afectación total,
todo lo que son problemas hormonales. Hay trastornos hormonales. Claro que sí, hay trastornos hormonales e incluso podríamos ver que hay pacientes que debutan con hipotiroidismo que tal vez no tenían ningún conocimiento ellos de esto, y las mismas patologías base hacen de que lleguemos a un déficit total de muchas funciones de nuestro cuerpo que terminan en alguna patología. Fantástico, doctor. Gracias por hacer esa aclaración. Gracias porque al paciente allá en casa, o al televidente, mejor dicho, le da la pauta de entender qué es lo que está sucediendo, y nosotros siempre le vamos a recomendar: consulte con su médico de confianza o consulte con médicos como es el caso del doctor Penado. Doctor, su experiencia con Limtox, hablando de pacientes con diálisis. Claro que sí, sobre todo en pacientes con hemodiálisis. Pero sobre todo en pacientes con hemodiálisis. En pacientes con hemodiálisis es seguro utilizar Limtox, que contiene una serie de micronutrientes, digámoslo así, que nos ayuda a reducir sobre todo lo que son radicales libres, fortalece el sistema inmunológico. Es una combinación excelente para pacientes en hemodiálisis, debido a que todos sus componentes son totalmente dializables, es decir, cuando ellos logran conectarse a su máquina, ellos logran depurar todo lo que es este medicamento. Tiene funciones que benefician bastante al paciente, es seguro utilizarlos. Incluso ayuda muchas veces a regular la glicemia si alguno de estos pacientes es diabético o está debutando con diabetes. Evita lo que son recurrencias de enfermedades crónicas. También tiene acciones antitumorales y es excelente para los pacientes que ya están en terapia sustitutiva renal, siempre y cuando cumplan primero con los criterios para poder utilizarlo, ¿verdad? Claro. Y cumplir con las dosis adecuadas que nosotros como médicos les recomendamos. Justamente, y me encanta que haya hecho hincapié justamente en esto, doctor. Nosotros siempre en los programas de los investigadores médicos hablamos que su tratamiento es individual, así como la dieta que un nutricionista le pone individual para usted, que no debe copiarla. El tratamiento debe ser dictado por un profesional de la salud, en este caso el doctor Penado sería la persona que le estaría indicando a usted cuál es el tratamiento a seguir. Y de eso vamos a hablar al volver de estos mensajes de salud, justamente del tratamiento que el doctor ha utilizado con este tipo de pacientes. No se despegue de su televisor. Continuamos con más de los investigadores médicos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Limtox es un conjugado biomolecular que contrarresta algunos de los mecanismos celulares implicados en el desarrollo de enfermedades, tales como el estrés oxidativo, la inflamación, la oxidación de ácidos grasos, la transformación y replicación de células anormales, entre otros. Limtox es un bioregulador por excelencia que ha sido útil de forma preventiva, pero también en el desarrollo de patologías como enfermedad hepática crónica, dentro de las que destacamos la estetosis hepática, hepatitis e incluso cuadros de cirrosis. Además, en otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades autoinmunes e incluso en el aclaramiento de algunas infecciones virales como el virus del papiloma humano. Limtox es el aliado perfecto para la desintoxicación a nivel celular, ya que este regenera, restaura, repara y modula las diferentes condiciones para que nuestras células y órganos se mantengan de manera íntegra. Dentro de los componentes de Limtox podemos mencionar el conjugado de flavonoides, principalmente el muricatenol, el ácido elágico, la fisetina y la betalaína, los cuales hacen sinergia para dar un efecto más potente tanto antioxidante, antiinflamatorio, entre otros. Además contiene glicoproteínas y proteoglucanos que nos ayudan justamente a mantener la membrana celular, lo cual permite una mayor permeabilidad y un mejor funcionamiento. Por lo tanto, Limtox es un excelente aliado para la desintoxicación de la célula. Continuamos con más de su programa Los Investigadores Médicos, transmitiendo para ustedes desde la hermosa ciudad universitaria, León, acá en el convento. Y tenemos un tema súper interesante, porque son temas que a lo mejor y nosotros no le prestamos atención en casa, pero conocemos a alguien que está cursándolo, conocemos a un familiar que lo esté padeciendo y que acá le damos la pauta a usted de entender qué es lo que está sucediendo y que consulte a su médico. En este siguiente bloque le damos la bienvenida a la doctora Gabriela Miranda. Ella es médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene un doctorado, mejor dicho, en medicina ortomolecular o biomolecular de la Universidad de Cambridge. Doctora Miranda, bienvenida.
Muchas gracias, muy contenta de estar compartiendo con todos ustedes esta información tan importante para el público en general. Por supuesto, y sobre todo sobre este tema. Y antes del corte hablábamos con el doctor Penado del tratamiento que está utilizando con pacientes con hemodiálisis y la incorporación del Lintox como tratamiento coadyuvante en ello. Sí, bien, es de vital importancia, sobre todo la prevención en estos pacientes como tal y el mantenimiento de una salud adecuada. El tratamiento que habitualmente utilizamos en estos pacientes que pueden tener síndrome metabólico, eso no, el hecho de ser renales no los exime, exactamente. Podemos utilizar Lintox. La dosificación que yo he administrado a mis pacientes es un sobre diluido en medio vasito con agua, ¿verdad? Puede ser al tiempo, puede ser un poquito helada, 2 veces al día. Los tratamientos sí son un poco prolongados. Hasta 3 meses a 6 meses podemos utilizarlo. Empezamos a tener definitivamente cambios ya, tanto en exámenes de laboratorio, que los mismos pacientes nos refieren de que tienen una mejoría, aproximadamente a los 30 días, 40 días de iniciado el tratamiento con las dosis adecuadas. Igual podemos hacer combinaciones excelentes con Diabesol, si tenemos pacientes diabéticos también, que habitualmente todos los pacientes que están en hemodiálisis casi siempre todos ya usan insulinoterapia. Sin embargo, es una buena opción hacer estas combinaciones y son totalmente dializables. Entonces, es una muy buena opción para estos pacientes. Fantástico, gracias doctor, porque nos trae buenas noticias, le da buenas noticias a todo aquel paciente que esté atravesando ahorita por este padecimiento. Doctora Miranda, ¿cuál es la experiencia en Guatemala en la incorporación del Lintox con paciente pues, que en este momento esté llegando a hacerse una hemodiálisis? Bueno, la verdad es de que hemos tenido muy buena experiencia con pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes incluso que están previo a realizarse hemodiálisis, pues hemos tenido muy buenos resultados. Conocemos realmente la cantidad de antioxidante o la calidad de antioxidante que son los polifenoles. Los polifenoles son estos antioxidantes con amplias ventajas a nivel celular, además de disminuir la inflamación crónica de bajo grado, que son 2 aspectos importantes con los que trabajamos con los polifenoles. Y esta cantidad de antioxidantes pues ayuda a mejorar la función de la membrana renal, de la membrana de los riñoncitos, a impedir que se siga deteriorando. Entonces, esta es la ventaja real que nosotros tenemos en este tipo de pacientes. Y pues en las clínicas, por ejemplo, allá en Guatemala, tenemos muy buena experiencia con estos pacientes. Incluso hay pacientes que han mantenido sus niveles de creatinina, su nitrógeno de urea bastante estables durante mucho tiempo. Incluso platicábamos hace un rato con el doctor que yo tengo un paciente el cual en este momento está con dosis de mantenimiento porque está tomando un sobre al día, pero ya con este paciente llevamos 3 años de tratamiento. El paciente bastante estable en el lugar al que él estaba consultando previo a empezar con el tratamiento con el Lintox, pues le habían dicho que era candidato para hemodiálisis incluso. Esto entonces al paciente lo entristeció mucho, buscó otra alternativa junto a sus tratamientos que ya él tenía establecidos, porque es muy importante que el paciente no dejó sus tratamientos, él continuó con sus tratamientos, protocolos con el nefrólogo, y entonces este paciente ya tiene más de 3 años bastante estable y no ha habido necesidad hasta el momento de realizar hemodiálisis. Y es que ese es el otro tema que tenemos que tener en cuenta, que esos tratamientos en algunos casos son para siempre. Entonces un tratamiento coadyuvante debería estar a la par de, porque dejarlo de tomar puede empeorar su estado y su calidad de vida, ¿no es así, doctor? Claro que sí. Nosotros no recomendamos nunca dejar los tratamientos que ya tienen establecidos por su médico especialista, ¿verdad? Son protocolos que se tienen que llevar porque son para mejorar un grupo poblacional o este grupo de pacientes que son tratamientos muy, muy específicos con ellos. Y muy, muy delicados. Así que hoy lo estamos tocando acá porque es valioso llevarlo a usted, porque este es el desenlace de lo que en muchos programas hemos hablado.
Este es el desenlace trágico de alguien que no prestó atención a tiempo a esas señales, a esos síntomas y a esos signos visibles que lo decía el doctor hace un momento y que no actuó a tiempo y que pues desenlaza justamente en ello, en diálisis o en este caso prediálisis, diálisis y hemodiálisis. Doctora, el doctor nos mencionaba también síndrome metabólico y la incorporación de Diabesol con ello. ¿Qué podemos hablar de Diabesol y por qué es tan eficiente? La ventaja de Diabesol y en este síndrome específicamente es porque disminuye un proceso muy característico del síndrome metabólico, que es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es este proceso por el cual la célula, todas las células de nuestro cuerpo y nuestros tejidos dejan de utilizar la insulina de una forma adecuada. La insulina es esta llave que va a abrir estas células para que nuestros tejidos utilicen la glucosa como molécula energética, que pues es el objetivo de la glucosa en nuestro cuerpo. Entonces, la resistencia a la insulina no es nada más que esta llave no funciona, que no le permite a la célula o que la célula no permite el ingreso de esta insulina y por lo tanto pues no hay utilización de la glucosa. Diabesol con sus moléculas, tanto la delfinidina como los dos ácidos grasos poliinsaturados que contiene, además de la glicina de cobre, que también es parte de este conjugado biomolecular. Su objetivo principal es disminuir la resistencia a la insulina, disminuir el estrés oxidativo y la inflamación crónica en las células pancreáticas. Fantástico, gracias por esa respuesta, doctora, que enriquece justamente el acervo y la cultura de nuestros televidentes en cuanto a salud se refiere. Doctor Penado, una pregunta. ¿Cuál ha sido su experiencia en la incorporación de Sevilat con sus pacientes? Bien, ha sido muy importante. Sevilat, sobre todo en procesos respiratorios, tanto agudos como para la prevención. Por su alto contenido en vitamina C, es muy seguro utilizar, incluso en los niños también se puede utilizar de una manera muy adecuada, el sabor es bastante agradable, sobre todo, y esto en los niños y adultos nos ayuda mucho a la recurrencia de enfermedades respiratorias. A prevenir la recurrencia. A prevenir la recurrencia de enfermedades respiratorias. De igual manera, durante fases agudas o enfermedades agudas, nos funciona de manera excelente, ya en el caso, por ejemplo, que sean alguna bronquitis, alguna neumonía, procesos de influenza. En esos momentos sí podemos utilizarlos de una manera segura. Y como prevención, efectivamente, tienen una muy buena validez para uso prolongado de diversos pacientes. ¿Ya? Es muy seguro utilizarlo incluso con diabéticos, con pacientes renales, con pacientes con hepatopatías como tal. Lo podemos utilizar con toda la seguridad. Esa es la ventaja de estos conjugados, de estos bioconjugados, que los podemos utilizar con total seguridad en muchos pacientes. Imagínense que el paciente renal es un paciente de los más delicados para utilizar cualquier tratamiento y las biomoléculas nos ofrecen esta ventaja. Se pueden utilizar en un amplio espectro en pacientes sin el temor de daños colaterales. Fantástico, gracias doctora Gabriela Miranda, gracias doctor Manuel Penados. El tiempo se nos hizo corto. Yo quiero invitarles a ustedes a que nos sintonicen siempre en este canal los sábados a las 12 del mediodía para llevar consejos de salud hasta sus hogares. Gracias una vez más a ustedes dos, gracias a ustedes mis amigos televidentes y nos vemos el próximo sábado.